Hola Cris, bienvenido a una nueva Wix Talk. Un placer que estés acá con nosotros. Nos conocimos hace unos 5 o 6 meses acá. Nos tomamos un cafecito. Ya nos habíamos conocido en realidad el año pasado a través de Monse. Y bueno, en tu viaje acá a Argentina nos conocimos personalmente. Así que bueno, un placer que estés acá. Y bueno, como hablamos en su momento, sabes todo lo que nos importa, la parte educativa, la parte del aprendizaje continuo. Y bueno, la verdad que estés acá con nosotros es sumamente importante. Así que bueno, todo tuya la presentación, para que la comunidad te conozca. Gracias, Santi. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? A platicar un poquito contigo. Ahí sí, recuerdo, Monse Ventosa nos invitó a una junta donde coincidimos y tuvimos el gusto de platicar y bueno, evidentemente tomarnos ese cafecito y cenar juntos allá en Argentina, en tu país, que por cierto me encantó Argentina, es un gran país, grandes personas y bueno, pues estuvimos un buen rato ahí con ustedes, ¿no? Ahora de regreso acá en México, pues, pues muy gustoso de que me hayas invitado a platicar un poco sobre estos temas de evolución dentro de las empresas y de las personas, ¿no? Entonces, bueno, les cuento un poco de mí, Cristian Galván, soy un profesionista que encontró su vocación de docente, de profesor y de amante del aprendizaje después de haber estudiado administrativas y económicas, ¿no? Mi posgrado es en economía y fue hasta que me invitaron a dar una clase en una universidad acá de prestigio en México, cuando empezó esa pasión por el aprendizaje, ¿no? En primera instancia sobre lo importante que era el aprendizaje en la vida de cada uno de nosotros como profesionistas. Entonces me empezó a gustar empatar la idea de trabajar en empresa y también dar clases, ¿no? Entonces un Claro. poco esa es mi historia. He trabajado en empresas como Kellogg Company, ¿verdad? En el área de informática y de finanzas. Y bueno, después estuvimos trabajando en empresas también educativas, instituciones educativas. Tuve la oportunidad de ser rector de algunos campus. Y bueno, en el Tecnológico de Monterrey, evidentemente, fui creciendo a lo largo de ciertos años en mis funciones y responsabilidades hasta llegar a ser el Chief Learning Officer para toda la parte del aprendizaje de toda la universidad y las instituciones que la conforman, ¿no? En total hablamos de 35,000 empleados en esta institución educativa y bueno, tuve una posibilidad de ser rector y director de aprendizaje para una empresa de retail también, con cerca de 100,000 empleados, ¿no? Entonces me he dedicado a involucrarme dentro de los negocios, a brindar la parte académica dentro de los negocios, que también hace mucha falta. Hace mucha falta que los académicos nos involucremos con las empresas para generar los planes de desarrollo que se requieren por parte del personal, ¿verdad? Y también de la parte del liderazgo que se debe impulsar por parte de los directivos y dueños de las empresas. Entonces, Ahí, ahí nos vamos a meter, Cris, en esta parte como para poner en contexto a la audiencia, ¿no? O sea, venís de la parte corporativa, digamos, la educación a nivel pasión, digamos, te fue llevando, ¿no? A esto que dicen que cuando enseñamos también aprendemos. Entonces me imagino que eso también como mindset, que es un poco también lo que vamos a conversar ahora, lo fuiste llevando a la práctica. Pero antes de meternos como en la solución, ¿qué te parece si vamos como a esta parte de qué estás viendo vos, ¿no? O sea, hoy por hoy en cuanto a problemáticas, ¿no? Esto que, digamos, que quizás hace 5 o 10 años no se veía tanto y hoy, digamos, por las condiciones macro que se están dando de contexto, ¿qué tipo de problemas ves hoy vos ya sea en la parte educativa como en la parte organizacional? claro, vamos a hablar un poquito de este tema que realmente es apasionante. Estamos viviendo en la transformación, en un proceso de transformación. Entonces, tenemos la oportunidad de ver a la cultura organizacional como el pretexto perfecto para transformar una industria, transformar el sector servicios, transformar el turismo, pero también es la oportunidad, la cultura organizacional, para transformar a las personas, ¿no? Tenemos nosotros que trabajar mucho internamente sobre ciertos prejuicios que tenemos también y que los trasladamos consciente o inconscientemente en nuestros deberes diarios en la empresa
como directivos, como dueños de empresas o como empleados dentro de la misma empresa, ¿no? Entonces es un trabajo que tiene que ser a la par con la organización y a título personal y en tu familia también tenemos que ir evolucionando, ¿no? Entonces, De hecho, vos hiciste un libro, ¿no? Con todo sí, ese tópico, sí, que tenemos tiene ahí que ver con la pedagogía, ¿no? una publicación, ahí gracias por el comercial, Santi. Tenemos una publicación, un libro, 90 días para el éxito, en donde toco esos temas de comportamientos que debemos ir mejorando y que tenemos que ir trabajando todos los días a fin de generar hábitos y generar actitudes que nos permitan lograr nuestros sueños, nuestros objetivos y pues evidentemente también apoyar a quienes nos rodean, a nuestra familia, a nuestra pareja, nuestra esposa, nuestros hijos, cómo podemos ayudar a generar una mejor sociedad en casa y trasladarlo a la empresa y a las organizaciones en donde nos involucramos, ¿no? Como personas. Entonces, 90 días para el éxito, ahí. Ese me encanta sobre todo el concepto que vos traes ahí, que lo has vivido también en primera persona siendo profesor. Esto lo intergeneracional, ¿no? O sea, como hoy también hay tanto, digamos, tanto en las organizaciones como en la parte educativa de lo intergeneracional, que quizás tenés hasta un generación Z, un generación millennial, una generación X, y son generaciones totalmente distintas, ¿no? Con todos los cambios de tecnología, a nivel cambios sociales, ¿no? Que es mucho más complejo, ¿no? Vos que estás hace tanto tiempo en la parte educativa. ¿Cómo Claro, ves hoy lo intergeneracional versus quizá lo que era hace 10, 15 años atrás? sí, digamos que se ha acelerado en mayor sentido esta comunicación intergeneracional. Lo que hemos tenido es un exceso de información y no siempre el exceso de información es bueno, ¿no? Porque nos cuesta trabajo discernir entre tanta información a nuestro cerebro, pues está limitado, como cualquier computadora tenemos límites, ¿no? Y uno de los límites es la parte de atención. Entonces, los niveles de atención han cambiado entre cada generación por los distractores que nos ha brindado la tecnología, ¿no? Desde el celular, desde tener una charla de más tiempo, ya difícilmente soportamos conferencias muy largas, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ser ya más puntuales porque tenemos más variables y más distractores que queremos atender, ¿no? Entonces, eso nos pasa en casa, eso nos pasa en las empresas. A los directivos, a los baby boomers que ya están de salida, que son normalmente los dueños de las empresas, estas macroempresas o que ya están incluso ya en sus procesos de retiro, les cuesta mucho trabajo convivir con un Z, ¿no? Que a lo mejor, Claro. y próximamente los alfa, que ya en unos años ya también se incorporan al mercado laboral. Entonces, tenemos elementos de comunicación que han cambiado y si cambian los elementos de comunicación desde el ahora preferir mandar un texto a hacer una llamada, eso es un cambio del canal de comunicación. Si a la generación X se le facilitaba llamar rápido a la persona para solucionar un problema, pues a la generación millennial y la centennial le es más fácil mandar un texto, ¿no? Entonces, desde ese ejemplo tan burdo y simple, pues Sí, sí, bueno, sí, la sí, sí. comunicación intergeneracional, esa parte nos lleva a tener más errores si no sabemos eh, utilizar bien los medios o los canales de comunicación y además el estilo de comunicación también cambia, ¿no? Los baby boomers y los X, por ejemplo, requerían muy poca retroalimentación a lo largo de sus procesos dentro de la empresa, ¿no? Claro, A lo mucho una retroalimentación anual era suficiente claro. para esos perfiles. En cambio, las nuevas generaciones, millennial y centennial, requieren un poco más de validación o de retroalimentación sobre los procesos. Por no decirlo de otra manera, no quieren equivocarse y quieren estar seguros de que se está haciendo bien las cosas con más constancia que lo hacían las generaciones anteriores. Eso obliga a que, pues, evidentemente, las generaciones tengan que cambiar también sus estilos de liderazgo y Claro. retroalimentación positiva hacia su personal, ¿no?
Y ahí, Cris, te pregunto, a ver, entendiendo como esta polarización que se termina dando a veces en lo intergeneracional, que obviamente trae problemáticas, ¿no? Hablando desde lo organizacional y lo empresarial, digamos, afecta la rentabilidad del negocio, ¿no? Vos ahí justo estábamos conversando de algunos ejemplos, ¿no? En cuanto a qué pasa cuando la parte de valores, de cultura, las relaciones de lo intergeneracional, las diferencias de opinión o de modelos mentales, ¿qué ves vos que pasa cuando de alguna manera eso no está como en sincronía, ¿no? O sea, no se le da un trabajo o una estrategia. ¿Cuáles son, digamos, los puntos débiles que ves en este tipo de empresas, ¿no? Las Pues consecuencias. mira, lo que platicamos en algún momento, la orientación de las empresas está virando también, ¿no? Entonces, anteriormente las empresas comunes, incluso todavía tenemos muchas empresas comunes, que su orientación es hacia el poder, ¿no? Hacia hacer el número en ventas, número uno en sacar productos, el tener más variedad, más anaqueles, entonces es sobre poder. Eso se está moviendo a tener una orientación hacia la persona, hacia el cliente, hacia el empleado. Y ese movimiento de ser el número uno en ventas no se vuelve prioritario ahora, se vuelve prioritario eh, ser el número uno ante la percepción del cliente. Es muy diferente, Claro, ¿no? Ya no estás enfocado a una métrica numérica solamente, sino claro. a atender una situación o solucionar un problema particular o de necesidad de un cliente o de tus mismos empleados, ¿no? Digamos que la orientación a las normas se cambió por una orientación a la solución de problemas. Y bueno, la otra que tenemos es un viraje de tener una cultura apática, el diferenciar entre mi quehacer, mi ser y mi empresa, en donde yo me limito como empleado a hacer mis actividades por las cuales me pagan y es lo que me voy a limitar porque es una transacción, ¿no? Estas culturas apáticas que todavía existen, que cada vez son menos, pero que todavía existen, en donde yo te pago cierto dinero por hacer cierta actividad. Nada más tienes que hacer eso. Esa Claro. cultura apática está cambiando por una cultura integrativa que te ayuda a desarrollar más competencias, a exponer más virtudes que pueda tener el empleado, la persona, y pueda no solamente limitarse a una transacción de yo te pago por esto y solamente limitarme a hacer una actividad, sino que ya puedo aportar y sumar más creatividad, más competencias que puedo tener como empleado a otras áreas del negocio, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, se Entonces, deja lo repetitivo y al ser una cultura integrativa lo que termina generando es justamente se potencia la creatividad, la innovación y deje de ser, bueno, doy hasta ahí, hago lo que me dicen, ¿no? Estas culturas del cumplimiento, a pasar a ser una cultura, ¿no? Como decías vos, ¿no? De integrar y de decir, bueno, ¿qué extra le puedo dar, ¿no? ¿Qué milla extra le puedo dar al proyecto? Ahí, Cris, entendiendo que, a ver, vos tenés mucha experiencia en todo lo que es la parte educativa y universitaria encima, ¿no? O sea, que de alguna manera hoy las pequeñas, medianas empresas, o hoy conocidas como startups, suelen ser también de hoy de universitarios. Hoy cuando a un universitario se le pregunta de qué va a trabajar, hay muchos que te dicen, bueno, quiero tener o mi emprendimiento o trabajar en un emprendimiento, en una startup. Y creo que ahí hay Vos podés tener ahí como el termómetro en cuanto a cuáles son los inconvenientes que vos ves en cuanto a la experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque toda esta parte del upskilling, reskilling, que continuamente se escucha, digamos, la principal variable suele ser o impedimento el tema de cómo llevarlo adelante, ¿no? La gestión del cambio. Y al fin y al cabo es digamos, una carrera de aprendizaje. ¿Vos ahí dónde ves, digamos, como impedimentos, ¿no? Los principales impedimentos de esas estrategias. yo creo que el principal y parte de algo conceptual, Santi, o sea, el sentido de que vemos a la capacitación como un gasto, estamos ya generando conceptualmente un prejuicio. Cuando toda la vida hemos dicho
que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación, ¿en qué momento de la vida cambia y se vuelve un gasto? Cuando realmente es una inversión. La inversión en ti, en tu conocimiento, en tu desarrollo, es continua, debe ser continua. Las empresas deben ver a la capacitación, al aprendizaje, como una Claro. inversión que no se va a ver muchas veces en el corto plazo, se va a ver en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Y se puede ver en diferentes variables. Y entonces el principal obstáculo es percibir a la capacitación, al aprendizaje, al desarrollo como un gasto, porque eso nos impide ver que gracias a un buen aprendizaje, una buena capacitación, un buen desarrollo de personal, podemos afectar variables como rotación del personal, ausentismo, enfermedades, conflictos laborales. O sea, tenemos N cantidad de variables que pueden ser afectadas en una empresa y otras que podemos acentuar un poco más. Por ejemplo, con una buena capacitación podemos incentivar una lealtad diferente a la empresa, ¿no? Te comenté algún caso que vimos ahí, en un minuto lo resumo. Sí. En una de las empresas en donde trabajé, pues se contaba con un equipo de bodegas, de venta, de movimiento de bodegas, con personal con una baja escolaridad. Entonces la rotación en las bodegas estaba arriba del 70%. Es un gasto muy fuerte el tener que recontratar a cada persona y cada 10 meses tener que modificar tu plantilla, ¿no? Cuando se les acercó la oportunidad de acabar su primaria, sus estudios básicos dentro de la organización, ya dejaron de ver a la empresa solamente como la empresa que les daba un dinero por una transacción Claro. de músculo, de Buena cargar transición. cosas en la bodega y moverlas, a ser una empresa que te está brindando la posibilidad de completar sueños, de completar pendientes. Entonces yo creo, Santi, que tenemos que quitarnos la limitante de decir que es un gasto, es una inversión y podemos transformar a la empresa a través de la educación y el aprendizaje a estas entidades que van a permitir el desarrollo de la persona, además de su praxis diaria, de sus actividades y hacerlas digamos, de una mejor manera para ser más productivos, aumentar ventas, cumplir sus metas y demás. Estamos también abonando a la formación de la persona para su desarrollo personal, ser mejor padre, ser mejor hijo, ser mejor ciudadano. Entonces, Claro. evidentemente le generas hábitos que le van a afectar directa o indirectamente en otras variables positivamente, ¿no? Me encanta, Cris, y ahí, como para ir adentrándonos también en esta parte de que vos venís trabajando también como del triple impacto, ¿no? O sea, toda esta parte de, bueno, el impacto socioambiental. Vos ahí traías algo muy interesante, ¿no? Como el impacto se termina centrando en un otro como organización, ¿no? O sea, para que a la organización le vaya bien, más que centrarse únicamente en la organización en sí, es, bueno, cómo aporto valor, ya sea en esto que comentaba, ¿no? En vez de decir, soy el número uno en ventas, ¿cómo aumento mi propuesta de valor para tener una mayor percepción del cliente, ¿no? Entonces, es posicionarte desde la visión del cliente. Y lo mismo con el cliente interno, ¿no? O sea, cómo, digamos, fidelizar al talento, cómo tener una mayor percepción del talento de la organización para que de alguna manera termine también beneficiando al negocio en cuanto a lo económico, ¿no? En cuanto a la rentabilidad. Claro, claro. Y ahorita que mencionaba las startups, a lo mejor dependiendo el volumen, no hay empresa chica y no hay empresa grande. Lo que hay, chicos, son los propósitos. Hay propósitos grandes y hay propósitos chicos, ¿no? Y el propósito chico es aquel que nada más está en subir ventas y hacer dinero. Ese es un propósito chico, muy limitado, ¿no? Algunas empresas caen en ese propósito limitado de solo hacer dinero, ¿no? La empresa en sí es una entidad, un ecosistema que puede brindar la posibilidad de tener propósitos en común, ¿no? Y la clave está como empresarios, como startup, como directivos, encontrar propósitos en común, además de hacer dinero y además de hacer ventas. El propósito en común va a ser eso que nos va a conectar como empleados desde el corazón, no solo desde la mente. Y a veces nos cuesta trabajo eso, como que percibimos
tenemos prejuicios de que en la empresa, por ejemplo, no se puede ser feliz, estar contento. Claro que se puede ser feliz, estar contento, sentirme bien de ir los lunes a las 8 de la mañana a trabajar y levantarme con alegría. Claro que se puede. Cuando ligas no solamente el propósito mental, sino también el propósito del corazón, ¿no? Entonces, en ese ligue, pues tu actitud, tu forma de percibir a la empresa, a la organización, a esa entidad en donde pasas gran cantidad de tiempo de tu vida, grandes horas de tu vida, pues entonces la empiezas a ver diferente, la empiezas a ver como un pretexto para lograr un propósito más grande, ¿no? Te comentaba el propósito, y son propósitos que no requieren de mucha inversión. Simplemente es encontrar, por ejemplo, en tu startup, en tu empresa, seguramente hay personas que están asociadas a ciertas actividades o a ciertas asociaciones, organizaciones que pueden brindar una labor social, ¿no? Por ejemplo, orfanatos, asilos, reforestación, en fin. Seguramente tienes a personas dentro de tu empresa, startup, micro, mediana, grande, que genuinamente cree que su propósito de vida está dentro de ayudar a ese sector o plantar árboles, en fin. ¿Por qué no invitar a las personas que lamentablemente no han visto esa parte? No es que no quieran hacerlo, simplemente muchos de ellos nunca lo han visto, no han tenido la posibilidad, nadie los ha invitado a ser parte de estas organizaciones con un propósito mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer, básico el ejemplo es, haces un drive, preguntas dentro de tu organización, este año, ¿qué les gustaría que hiciéramos como empresa, ¿no? Bueno, pues nos gustaría plantar árboles, mi asociación, que te digo, la asociación que tenemos. Eso te iba a contar, a ver si nos podés contar ahí un poco lo de la asociación y cómo vos también eso lo trabajás con las empresas, ¿no? Que es un poco esta dinámica de cómo unir con el propósito que tenga un impacto social y vos cómo esa parte, cómo la terminás uniendo. Bueno, pues mira, en la parte de la asociación se llama reforestación.org, los invito a meterse a la página. Este es solo un ejemplo de una asociación aquí en México, pero en cada país, en Argentina, todos tenemos asociaciones de este estilo, entonces te invito a que investigues qué asociación es similar en tu ciudad, en tu país, y puedas involucrarte un poco más, desde el entendimiento de que se pierden anualmente 150,000 kilómetros cuadrados de bosque, que eso equivale a 190 ciudades de Nueva York. Imagina 190 ciudades de Nueva York perdidas año con año, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Además de la reducción de papel y gastos de derivados de parte de las maderas, pues tenemos que plantar para el futuro. No, estamos talando árboles a un ritmo que no compensa la cantidad de árboles que se podemos plantar. Entonces, visualiza que como organización tienes el poder de convocatoria de hacer algo positivo para el planeta. A todos nos gusta hacer cosas positivas por el planeta. No creo que a nadie le guste algo negativo. Y si encuentras a alguien que le gusta lo negativo en tu empresa, te sugiero que ya no suma. Que ya no esté en la empresa, ¿no? Lo cierto es de que sumando positivismo, tu empresa, como esa entidad que puede aglutinar esfuerzos y corazones, pues bueno, el año pasado sembramos poco más de 300,000 árboles acá en México. Este año vamos a rebasar los 500,000 árboles con diferentes empresas donde en lugar de solo hacer un team building, ir a jugar, ir a divertirte como un área con departamentos, conocerse, ¿por qué no hacemos un team building de sembrar 20 árboles en la colonia o en el fraccionamiento? Y son ejemplos de integrar esto, ¿no? Son ejemplos de integrar, digamos, el trabajo en equipo, con causa. Y también es una integración con causa, ¿no? Bien. No es solamente ir a comer una pizza, una cerveza y pasárnosla bien. Es hacer algo en equipo, aprovechar. Y ahí la felicidad es mayor todavía, porque se mantiene en el mediano plazo, no es un evento de algo efímero, ¿no? Un placer efímero.
incluso yo he mencionado aquí a varios amistades que les gusta ir al gimnasio y ahorita está un poco más de moda ir al gym y todo. Sí, ¿Por sí, qué no sí, sí. hacemos gym con causa? El gym Claro, sí, con sí. causa, y en lugar de andar levantando una pesa continuamente, ayúdame Claro, a cargar árboles, claro. ayúdame a sembrar. Ahí vas a hacer mucho ejercicio, te van a salir Claro. ampollas en las manos, Sí, 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 sí. vas a desgastar esa energía que tienes, pero Y te estás vas a sentir haciendo con mejor. una causa que va a brindar algo positivo eventualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y está súper interesante porque termina siendo una causa que lo más enriquecedor es que, digamos, estamos en un momento histórico, creo, Cris, que hoy, digamos, la pirámide de Maslow, ¿no? Lo grafica muy bien. Hoy, dentro de todo, más allá de que obviamente sigue habiendo mucha pobreza en partes del mundo y demás, si nos comparamos con hace 50 años atrás, hoy, digamos, la parte de la base de la pirámide, ¿no? Lo fisiológico, de alguna manera, dentro de todo está resuelto. Pero claro, es como que hay una gran pérdida de identidad en cuanto a decir, bueno, tengo todo esto resuelto, ¿y ahora para qué existo? ¿No? ¿Para qué? Hay una gran pérdida de identidad, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, hay algunos que terminan yendo hacia más lo efímero, que ahí me parece que es donde entra toda la parte de la sobreinformación, redes sociales y ¿no? La parte como de lo líquido. Y por otro lado hay otras personas que creo que tienen un limbo hoy de decir, bueno, pero claro, no conozco quizá organizaciones o iniciativas que hagan este tipo de cuestiones. Y creo que, como bien decía, son las empresas ahí las que tienen que democratizar, digamos, las empresas con las organizaciones, digamos, sin fines de lucro económico, democratizar también todo este tipo de iniciativas, ¿no? Claro, acercar esa parte al empleado, porque muchas veces muchos de nuestros compañeros, muchos de los empleados, como platicamos, no han tenido ese acercamiento y en su dinámica natural no se han dado tampoco el tiempo de reflexionar de esa necesidad, ¿no? Entonces, no basta con decir un tweet o mandar un tweet o mandar un mensaje diciendo hay que cuidar el agua. No basta con eso. Hay que tener acciones dentro de la empresa, acciones desde tu casa. Ahora que fui a Argentina, visualicé que hay que empujar un poco más la cultura del reciclaje, separar la basura, ¿no? Por ejemplo, es algo que cada ciudad, cada país tiene una diferente evolución. Entonces, ¿por qué no imitamos cosas positivas que vemos en Dinamarca, en otros países, que a lo Claro. mejor nos pueden ayudar, ¿no? No es de que sean mejores o peores que nosotros por ser latinos, simplemente Claro. ellos están realizando prácticas que brindan algo positivo a todos. Entonces, si Sí, sí, desde tu sí. empresa, en lugar de solo tener un espacio, un bote de basura, un cesto de basura, ahora tienes tres, uno para lo húmedo, lo orgánico, lo inorgánico y el otro de vidrio y metal, pues estás generando la cultura y la conciencia. Oye, Cristian, Claro. al final todo lo van a revolver cuando lo recojan. Bueno, eso es aparte. Tú estás para generar una cultura diferente también. Hablemos Y un poco de la parte de mindset, Chris. Porque al fin y al cabo estas pequeñas acciones, ¿no? De reciclar, por ejemplo, los residuos, que uno lo puede ver como algo sencillo, pero claro, cuando vos lo empezás a hacer, también de alguna manera empezás a cambiar un hábito dentro de tu cabeza y empieza a cambiar tu mindset desde estas pequeñas acciones que como organización se puede hacer, ¿no? sí. Eh, Charlemos un poco de eso, ¿no? O sea, me gustaría conocer un poco en mayor profundidad la parte de modelos mentales o de mindset para justamente ser esa masa crítica. Entiendo que no todos, ¿no? Digamos, no por una cuestión de que uno nace, sino por una cuestión de que, bueno, es un proceso que se va recorriendo. Algunos lo transitan porque es muy duro y otros quizá, bueno, eligen un camino de momentáneamente no hacerlo. Ahora, los que sí transitan el camino, ¿no? De reformular y transformar sus modelos mentales justamente para hacer una mejor versión. ¿Cómo, digamos, qué tips podrías dar o cómo lo ves vos esa parte, ¿no? Yo creo que el primer tip que podría dar, ¿no? Es uno, no ser egoístas, ¿no? Trabajar en no ser egoístas, en saber que este mundo no nos pertenece, somos parte de. El visualizar que este planeta, aunque está marcado por territorios y tenemos acentos diferentes, colores diferentes, es la misma casa.
Es como si viviéramos en un apartamento y tuviéramos diferentes cuartos, pero al final es el mismo apartamento. Dejar de ser egoístas como sociedad, como individuos, ¿no? Ahí empezamos ese cambio de mindset. No pretendamos cambiar al gobierno, pretendamos cambiar primero nosotros y nuestro entorno y entonces ir cambiando la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es el primero, asumir que somos egoístas, número uno, y trabajar para dejar de ser egoísta, ¿no? Entonces el ver por el otro y la otra parte que debemos fomentar es visualizar el error como parte de un proceso para el éxito, ¿no? No existe fracasos. Yo siempre digo que solo fracasa aquel que no se atreve a perseguir su sueño. Te puedes caer 1000 veces, tu empresa puede fallar, puede no funcionar, económicamente a lo mejor llevas 2, 3 emprendimientos y no sale. Eso no es fracasar, ese es un proceso de error que te está apuntando para un éxito. Si nosotros visualizamos desde jóvenes que el equivocarnos no es malo, esta sería otra sociedad. Es que ahí Porque está el sistema educativo, ¿no? Donde aparece y vos lo tenés pareciera tan... que no lo incentivamos. La innovación, por ejemplo, yo también siempre menciono, si no te quieres equivocar en nada, haz lo de todos, haz lo mismo. Solo se equivoca aquel que se atreve a hacer algo diferente, a innovar. En muchas situaciones algunos directivos me dicen, oye Cristian, ¿y cómo me garantizas que eso va a funcionar? No te lo garantizo, nadie lo ha hecho. Vamos a ser los primeros en hacerlo. Pero te garantizo de que si nos equivocamos, tendré opciones para mejorar rápido. Pero estar abiertos al error creo que es un cambio de mindset muy fuerte que tenemos que trabajar, porque si no, los mismos miedos a cometer errores nos limitan a no realizar nada y nos quedamos paralizados, ¿no? Súper interesante, Cris. Otro mindset que también te quiero compartir es esto de divertirnos, disfrutar el Disfrutar, trabajo, ¿no? gozarlo, o sea, que te levantes con ganas de ir a trabajar porque vas a transformar algo. Esa búsqueda de la mejora continua diaria de cada uno de nosotros, tú no vas a competir contra el de al lado, contra otra empresa, vas a competir contra ti mismo. Tratar de ser mejor, un poquito mejor que ayer. Es eso, gradualmente, un poquito mejor que ayer. Y en esa mejora Y eso continua que depende mucho vayamos de uno teniendo. como individuo, ¿no? También, o Claro, sea, más allá de la empresa. O sea, es que el lo mindset, trasladas, Santi. Si tú vas evolucionando como persona, trasladas a ser un mejor compañero de trabajo, a ser un mejor empleado, a ser mejor directivo, a ser mejor dueño de empresa, ¿no? Entonces, este cambio de mindset es muy importante que lo hagamos y que fomentemos espacios de creatividad dentro de las organizaciones para hacerlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cambio de mindset. ¿Por qué no nos podemos ir todos a tener una junta tomando una cerveza? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. claro. Vámonos todos y tenemos la reunión con una cerveza. Ese cambio de prejuicio es positivo, cambiar espacios, no encajonarnos a el deber ser de lo que nos han dado recetas tradicionales que nada más encuadran nuestra creatividad y no nos dejan vivir con felicidad, con plenitud, no nos dejan exponernos naturalmente en las organizaciones, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, el saco y andar bien vestido, pero es por gusto, no porque me Claro. obligue nadie, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que ir cambiando. Y el otro aspecto que tenemos que ser muy respetuosos como empresarios, como startups, como directivos, es de que tenemos que entender que el compromiso primero de todos los empleados es con su persona y con su familia y después con la empresa. No podemos nosotros pretender que somos la prioridad a nivel empresa. Claro. Tenemos que cuidar a la persona, cuidar a su familia y entonces después cuidar a la empresa. Y si tú como empresario apuntas todas tus acciones, promociones en ese ámbito de cuidar esas prioridades,
créanme que la valoración de la persona hacia la empresa será totalmente diferente. Me encanta, Cris, esto que vas contando, porque este modelo, ¿no? Del triple impacto o lo que tiene que ver también con el impacto hacia el otro, al fin y al cabo termina, o sea, es una paradoja, ¿no? Justo también ayer lo charlaba, la paradoja de decir, bueno, apunto a interesarme por el otro, a tener esa empatía por el colaborador, o mismo también por un cliente, y por consecuencia el resultado termina llegando, ¿no? Más que querer exigir el resultado. Sí, 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 y va a llegar mejor, y vas a llegar menos golpeado, menos cansado, va a llegar mejor el resultado, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, del compromiso con la familia. Yo he estado en organizaciones en donde prohíben en los lugares de trabajo tener fotografías o símbolos religiosos porque se ve mal, ¿no? Digamos, culturalmente dicen, es que no se ve bien en las oficinas con esos. Yo digo al contrario, o sea, si la persona, el tener una imagen en su espacio de trabajo de su familia es un motivo de inspiración, que tenga el cuadro, o sea, es algo, la empresa es una extensión también de la persona, ¿no? No somos robots, ya para eso llegó la inteligencia artificial Claro. y estará haciendo lo que tenga que hacer. Nosotros tenemos que abonar aquello que nos inspira, uno, a ser mejores personas y al tratar de ser mejores personas, cometer menos errores, ¿no? O menos acciones negativas, ¿no? Yo te aseguro que si las personas todos tuviéramos frente a nosotros o en el área de trabajo un cuadro de nuestra familia, de nuestra madre, y nos diera la idea de hacer alguna mala travesura o algo, hacer algo malo, lo pensaríamos dos veces, ¿no? Claro. Porque en nuestro ser, yo sí soy de las personas que creen que somos buenos por naturaleza, pero a veces los comportamientos culturales nos encauzan mal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reencauzar positivamente a las personas del trabajo desde acciones tan pequeñas como no poner esas limitantes? Que la persona pueda tener y expresar lo que quiere tener en su espacio de trabajo como quiera. Bueno, Cris, me encanta ahí la reflexión. Y ahí para finalizar, que le compartas que le puedas compartir a la comunidad dónde te podemos encontrar. Perfecto, bueno, Digamos, ya, nada más para estás terminar, con varias iniciativas. les dejo una tarea, como buen profesor. Voy a dejar una Bien, tarea. Y la tarea es que empecemos a trabajar sobre distinguir muy bien entre lo urgente, lo prioritario y lo importante. Si aprendemos a discernir y a distinguir muy bien qué es urgente, qué es prioritario y qué es importante, yo les aseguro que tendrán menos dolores de cabeza en el año, su jefe será más constante en la información. Si para tu jefe todo es importante, ayúdale a tu jefe a discernir entre qué es urgente, qué es prioritario, qué es importante, bajará tu estrés enormemente. Entonces la tarea es trabajemos en ese concepto tan básico como es catalogar bien nuestras acciones y tomas de decisiones en estas tres variables, ¿no? Y la última también es otra tarea como de ejercicio es cuidar nuestra hidratación. Cuestiones que tú puedes decir son absurdas, pero pues considerar que el 70% del organismo es líquido, el cerebro es poco más del 80%, una persona, un empleado bien hidratado tiene menos errores también, ¿no? O sea, estadísticamente también una actividad tan sencilla como mantener a tu personal con una buena hidratación, una buena alimentación y ejercicio o caminatas moderadas puede ayudar mucho y no cuesta nada. O sea, simplemente es estar al pendiente de tu empleado genuinamente, ¿no? Me pueden encontrar igual en cristiangalvan.org. Igual los libros pues los pueden encontrar en amazon.com, Cristian Galván ponen y ahí van a encontrar las publicaciones que tengo. Y pues será un gusto verlos también en LinkedIn, en Galván, ahí me encuentran, o en mi misma página web, ahí está la liga para todas las redes sociales. Excelente, Cris. Bueno, muchísimas gracias por haber participado del encuentro de hoy y compartido información súper valiosa. Y bueno, nos queda pendiente ahí armar algún webinar entonces. Perfecto, Santi, muchas gracias y bueno, pues acuérdense que
que este proceso de vida es un ratito, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo intensamente y buscar que nuestro propósito de vida se logre y que la empresa acompañe a lograr esos propósitos de vida.